Hoy vamos a hablar de un tema particularmente interesante, en mi opinión, y por esto he puesto como título de este mensaje sobre Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 17, el pueblo más privilegiado del mundo. Y cuando digo el pueblo más privilegiado del mundo, no estoy hablando de un pueblo de aquí y ahora que se define por nacionalidad o por cierto país o ciertas fronteras, sino estoy hablando de un pueblo que va más allá de estas divisiones que caracterizan los pueblos de este mundo. Estoy hablando del pueblo de Dios, un pueblo que se compone de gente de diferentes etnias, de diferentes países, diferentes culturas, de diferentes idiomas. El pueblo de Dios es un pueblo muy especial. Y además, como este pueblo, tenemos unos privilegios especiales. Infelizmente, hay muchos creyentes que desconocen estos privilegios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que, para decirlo así, estamos con nuestro Dios de tú a tú. Él tiene audiencia para nosotros las 24 horas del día, 365 días al año. Él no tiene horario, Él no duerme, y deja de preocuparse por nosotros. Y tenemos este privilegio porque tenemos, para decirlo así, un enchufado en el cielo. Es aquel que murió por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, y que además está sentado a la diestra del Padre. Es uno de los privilegios más tremendos que tenemos como creyentes. En este pasaje que ahora en un momento voy a leer, vamos a ver cómo los hijos de Dios también tenemos este privilegio que acaba de mencionar y más. Y una vez más lo digo, infelizmente muchos creyentes no son conscientes de este privilegio, de estos privilegios que tienen. El creyente que sabe lo que es y los privilegios que tiene es un creyente confiado, no seguro en sí mismo, sino seguro en su Dios. En el contexto nos damos cuenta que Juan acaba de explicarnos lo seguro que es el Evangelio. No son fábulas, no son cuentas de hadas, no son invenciones, sino son acontecimientos históricos, algo con el cual hay que contar. Y es lo que dijo en su momento Pedro al soldado romano, al centurión romano Cornelio. Esas cosas realmente ocurrieron. Hay testigos para ello. Aparte de los apóstoles, la última vez hablamos de tres testigos peculiares, que es la sangre, que es el Espíritu Santo y que es el agua. Y lo expliqué la última vez lo que todo esto significa. Quiero decir, este testimonio de Jesucristo, lo que Él hizo, lo que Él consiguió para nosotros, de forma absolutamente certera, es de confianza. Y por lo tanto, ahora es lógico que Juan hable de los beneficios que nos va a traer todo esto. Y estos beneficios, igual que los testigos, son tres. En primer lugar, la seguridad de salvación. En segundo lugar, la oración. Y en tercer lugar, el perdón de los pecados. Y vamos a desglosar de cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a escuchar es de primera de Juan capítulo 5, los versículos 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día por tu presencia entre nosotros. Queremos darte las gracias por tu palabra que nos revela estas grandes verdades que acabamos de escuchar. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra en nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Entonces, vamos a echar un vistazo a estos tres privilegios. Los voy a repetir. En primer lugar, la seguridad de la salvación. En segundo lugar, la oración. Y en tercer lugar, el perdón de los pecados. Empezamos con el primero que se menciona aquí en el versículo 13. Juan habla de la seguridad de la salvación. Podemos preguntarnos, al tener aquí una carta del autor del Evangelio, ¿por qué Juan escribió esa carta y por qué Juan escribió su Evangelio? Para tener una respuesta podemos ir a Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20, y al versículo 31. Y allí leímos lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, quiere decir el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, más claro no se puede decir realmente. ¿Para qué escribió Juan su Evangelio? Para creer en Jesucristo. ¿Y para qué escribió su epístola? Bien, aquí acabamos de escuchar el versículo 13. Para tener seguridad de esta salvación, para saber si uno es creyente o no. Y a lo largo de su epístola ha dado algunas pautas. Esto muchas veces se nos echa en cara a los evangélicos que es una forma supuestamente arrogante que una persona puede estar segura de su salvación. Y esto particularmente gente con un trasfondo romano católico, con frecuencia se refieren a ello como algo que no nos es dado saber esto. Sin embargo, la Biblia, el Nuevo Testamento, no deja lugar a dudas de que esa seguridad de salvación forma parte intrínseca de la existencia de un creyente. Ahora, Juan nos ha explicado en qué se basa esa seguridad de salvación y obviamente se basa fundamentalmente en la obra de Cristo aplicado a una persona y eso a esa persona no la deja igual, sino tiene sus consecuencias. Por ejemplo, Él nos ha demostrado que sin obediencia a la palabra de Dios, nadie puede tener esa idea de que debería tener seguridad de su salvación, porque si no obedecemos a Dios, no hay salvación en nuestra vida. O por ejemplo, el otro tema, el tema del amor. Si no tenemos amor por nuestros hermanos, si nuestra vida es un testimonio continuo de nuestro egoísmo, de nuestra falta de empatía y de amor y de preocupación por nuestros hermanos, simplemente no hay ninguna razón para pensar de que una persona que actúa de esa manera puede ser una persona salva.
Y una tercera cosa que él insiste una y otra vez, cuando él dice que el que no cree, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, quiere decir que ha asumido una naturaleza humana, esto sencillamente no es un cristiano. Puede ser cualquier cosa, puede incluso según las ideas humanas ser una persona buena, pero no es cristiano, porque Jesús asumió la plena naturaleza humana, murió en la cruz y resucitó el tercer día. Alguien que no confiesa esto simplemente no es creyente y por lo tanto la Biblia no le anima de ninguna manera a tener seguridad de salvación. Sin embargo, una persona que puede de forma afirmativa confesar de que yo obedezco, en primer lugar. Segundo lugar, yo creo en lo correcto. Y en tercer lugar, yo amo a Dios y amo al prójimo. Esa persona tiene toda la razón del mundo para poder creer que en su vida realmente haya pasado algo. Por lo tanto, tiene que haber los tres ingredientes que acaba de mencionar. Ninguno es optativo. Tienen que estar todos. No es suficiente tener doctrina correcta cuando uno no obedece a la palabra de Dios y no tiene amor por los demás. No es suficiente obedecer a la palabra de Dios sin tener la doctrina correcta y sin tener amor. Esto quiere decir que hace falta los tres ingredientes. Donde se entiende correctamente quién es Jesucristo y lo que Él hizo, y donde se obedece a la palabra de Dios, y donde hay amor por Dios y por los hermanos, nuestra fe allí se fortalece, nuestra confianza aumenta, porque son señales y una fe auténtica. Por lo tanto, esto es como debemos de empezar a analizar este versículo. Estas cosas os he escrito. Eso, Juan se refiere a lo que él ya ha dado a su audiencia, lo que él ha expuesto. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, él parte del hecho de que su audiencia afirma los tres puntos. Y luego, la consecuencia para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, esto es algo que nos distingue de tantas religiones y de tantas sectas, donde realmente se entiende cómo el plan de Dios funciona en nuestras vidas. Ahí hay seguridad, no probabilidad. Por eso es obligado para nosotros de buscar todo lo posible para avanzar en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Tenemos la necesidad de que otros nos enseñen estas cosas, sobre todo particularmente para aquel que acaba de nacer de nuevo. Y para alguien que enseña la Biblia es importante volver a insistir una y otra vez en esos tres puntos, demostrar la importancia de la obra de Cristo, animar a la obediencia y fomentar el amor entre los hermanos. Y una vez más, esto se aplica al creyente individual, pero se aplica también de forma colectiva a una iglesia. En una iglesia, no, tal vez no todos los domingos, pero muchas veces y con frecuencia tiene que haber una referencia a esos tres puntos. Y si no es así, quedan serias dudas si realmente en esa iglesia se predica a Jesucristo y si Jesucristo está presente. Los falsos maestros les han confundidos a los lectores de esa carta. De eso ya hemos hablado en su momento. Había
corrientes teológicas y corrientes filosóficas que enseñaron otra cosa, igual que hoy en día. Y por lo tanto, hay que resaltar esos tres puntos una y otra vez. Juan insiste en ello. Y esto hace que esa carta realmente es como un faro en la oscuridad. Esto nos ayuda realmente a orientarnos bien. Algunos, infelizmente, en los tiempos de Juan, se han desviado a creer fábulas y cosas que no eran así. Entonces, si juntamos el propósito del Evangelio de Juan y el propósito de la epístola del mismo autor, tenemos la siguiente imagen. Los lectores deberían escuchar después de creer y después de tener vida y finalmente saber por cierto que tienen esta vida. Y ahora, obviamente, te tengo que preguntar, si tú murieras hoy, ¿sabrías que irías al cielo? ¿Tienes esa seguridad de salvación? ¿Podrías morirte hoy tranquilamente y saber que cuando cierras los ojos aquí los abrirías en la presencia del Señor? Ahora, si no puedes afirmar esto, yo te animo a que busques ayuda espiritual de tu pastor, porque esto es una pregunta que hay que aclarar. Y si no tienes una respuesta afirmativa clara, pues eso es indicio de que en tu vida espiritual algo no anda bien. Es la pregunta más importante que tienes que decidir en tu vida, porque al fin y al cabo va a decidir sobre tu destino eterno. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? No hay ninguna pregunta más importante que esta. Tú puedes hacer todo lo que es necesario para asegurar tu vida aquí en la tierra. Tú puedes tener mucho dinero en tu cuenta bancaria, una mansión preciosa, una familia preciosa, 2 carros delante del garaje. Puedes tener de todo. Ahora, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y si no estás seguro si tienes a Cristo o no, es cuestión de decidirlo ahora. Por lo tanto, por si acaso, si me escuchas en este momento y no tienes esa seguridad, te quiero animar que deposites tu confianza en Él. Y solo puedes hacerlo de verdad si tú entiendes quién es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, el que sufrió, el que murió, el que resucitó, como repetimos esas cosas en el credo de los apóstoles, son cosas históricas. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Si lo has comprendido, entonces el siguiente punto es que quieras obedecerle. Y obedecerle esto implica que también amas a aquellos que ahora son tu familia, los demás creyentes. Y si no es así, no tienes ninguna razón para pensar que eres creyente. Y no voy a pedir disculpas por decirlo así tan claramente. Y no voy a pedir disculpas si por si acaso hiero los sentimientos de alguien. Más bien lo repito. Si tú no amas a los hermanos, si tú no obedeces a lo que está escrito, si no tienes el Espíritu Santo, si no crees que Jesucristo vino en la carne, o si te falta uno de esos puntos, debo de decirte que no eres creyente. ¿Y qué es el siguiente paso? Tienes que subsanar tu error. Acude a Jesucristo y procura que realmente tu vida sea suya. En este momento habrá un cambio y no tienes que forzarte
porque vas a darte cuenta que todo esto de lo que habla Primera de Juan va a ser una realidad en tu vida. Porque no solamente es la salvación un regalo de Dios, también es este proceso que la Biblia llama la santificación, el ser cada día más semejante a tu Señor. Pero si hay estas marcas en tu vida, hay confianza. Hay confianza para orar. Y esto es el siguiente punto. Y esto, por cierto, es la razón porque hay tanta gente que tiene problemas a la hora de orar. Tienen problemas con ese segundo punto porque las circunstancias y las condiciones del primer punto no se dan. Si alguien no es creyente, entonces le va a costar orar. Sin embargo, si tú eres creyente, la oración es algo natural para ti. Ahora, Juan habla de la oración. Es el segundo punto en los versículos 14 al 16. En primer lugar, él habla de la naturaleza de la oración. ¿Qué es la oración? El versículo 14 habla, por lo tanto, de otra seguridad del creyente, la seguridad de una oración que recibe respuesta. Y esto es un versículo que, por cierto, se ha malentendido muchas veces. Se han escrito libros sobre este versículo y, sin embargo, en mi humilde opinión, desde un punto de vista equivocado. La palabra confianza que se usa aquí en el versículo 14 habla de un poder acercarse a Dios porque tenemos comunión con Él. Sé que en España hay un dicho que dice, donde hay confianza da asco. Ahora, esto puede que se aplique a nuestras relaciones humanas. En muchos casos me temo que es así, pero jamás se puede aplicar a nuestra relación con Dios. Donde hay confianza con Dios, no da asco, porque esa confianza es precisamente consecuencia de haber nacido de nuevo y es condición para que yo me deleito en la oración. Es la expresión inmediata de la nueva vida que tenemos como creyentes. Por lo tanto, acudir a una autoridad sin confianza, por ejemplo, cuando yo voy a mi banco y pido un crédito, pero voy allí sin confianza de que esto se vaya a cumplir, pues normalmente la batalla está perdida ya de antemano. Porque si no tienes nada, o si tienes poco, si no puedes dar seguridad a tu banco, no vas a recibir el crédito. Si tienes, sin embargo, propiedad para avalar tu petición, esto ya es otra cosa. Puedes ir con confianza. Y esto se aplica también a nuestra relación con Dios. Y esto se ve ilustrado con una historia en el Antiguo Testamento que la encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 5, en el versículo 1. Allí aprendemos que Esther, que Esther entra en la presencia del rey con confianza. Y esa confianza se radica sobre el hecho de que ella sabe que este rey está allí para prestarle su oído. Y de esa manera nosotros también vamos a la presencia de nuestro Señor. Y si la reina Esther aún tenía alguna duda, si entrando en la presencia del rey la cosa iba a funcionar, en nuestro caso no existe lugar a dudas que somos bienvenidos en la presencia de nuestro rey. La confianza del creyente no solamente se refiere al futuro, al día de juicio o a la venida de Cristo. La expresión de la vida eterna ya ahora es la oración, porque
Esto también es cierto. Donde no hay oración, no hay vida y no hay comunión. Me temo mucho de que si nosotros no buscamos al Señor en oración, hay algo en nuestra vida que falla fundamentalmente. No es cuestión de orar horas y horas, pero si tú no tienes un deseo natural de comunicarte con tu Señor, pues obviamente algo falla. Esto es lo bonito porque podemos acercarnos libremente a Él y Él nos oye, dice aquí. Esto es lo que caracteriza la vida de un niño bien educado cuando viene a sus padres en cualquier momento porque sabe que sus padres van a escucharle. Puede venir llorando o puede venir sonriendo. Cualquier cosa que se le cruza con la mente, un niño sabe que puede ir a sus papás. Por lo menos así debería ser. Soy plenamente consciente de que en muchas familias no es así, infelizmente. Pero incluso si nunca has conocido una familia así, que sepas una cosa, ahora estás en casa. Y aunque tal vez tú hayas tenido muy malas experiencias con tu mamá, con tu papá, ahora que sepas una cosa, tu Padre Celestial es un Padre amante que siempre tiene tiempo para ti. Puedes acercarte libremente porque Él te oye. Ahora, antes dije que se ha entendido este versículo bastante, en el sentido de que parece que es un cheque en blanco. Bueno, tú puedes venir a Dios y puedes pedir lo que te da la gana y Dios te lo va a dar. Y hay muchos creyentes que se frustran con este versículo porque se dan cuenta que no es así, porque han pedido cosas a Dios y no lo han recibido. Ahora, aparte del hecho de que para una oración, para acercarnos a Dios, eh, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando me acerco a Dios, en primer lugar, tengo que hacerlo con fe. Tengo que hacerlo en el nombre de Cristo, lo cual quiere decir, si le pido algo, no es solamente para terminar la oración en el nombre de Cristo, te pido, como si de una fórmula mágica se tratase. Una muy mala costumbre, si esto es así. Pero cuando decimos esto, esto quiere decir que lo que yo acabo de orar, Jesucristo hubiese orado lo mismo. Ahora, si esto no lo puedes decir de tu oración, pues no ores, porque no puedes orar en el nombre de Cristo y pedirle cosas que Él mismo no te daría en primer lugar. En segundo lugar, Él mismo no lo oraría. Porque hacer algo en el nombre de otra persona es actuar en su espíritu, actuar según sus normas. Tercer lugar, Jesucristo nos dice, si tú entras en la razón y pides cosas, pero no has perdonado a otras personas, puedes ahorrarte el tiempo. Porque si tú no perdonas, si hay rencores en tu vida, si hay cosas que no has puesto al día con Dios, no hace falta que ores. Ahórrate el tiempo. Y otra cosa, muy claramente en el mismo primero de Juan, en el capítulo 3, versículo 22, Juan escribe, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. O sea, si tú vives como te da la gana, sin preguntar nada por la voluntad de Dios, tampoco creas que él va a escuchar tus oraciones. Y tampoco las oraciones son para satisfacer nuestros gustos personales. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice, bueno, pedís cosas, pero esas cosas son inadecuadas, por eso no lo recibís. Entonces, esto significa
Lo que tenemos que hacer es pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y ya hemos visto algunas cosas que claramente en la Biblia figuran como su voluntad. Por esto digo que este versículo se ha entendido bastante mal. No, no es un cheque en blanco. No podemos convertir y degradar a Dios, a nuestro siervo, que tiene que garantizarnos una vida feliz y darnos todo lo que pedimos en nuestra forma egoísta de ver la vida. De esto no se trata aquí. Por lo tanto, muchas veces en nuestras oraciones parece que queremos convencer a Dios de que nuestros planes son los mejores. Y lo hacemos muchas veces con palabras huecas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6 tenemos, no digo un capítulo entero, pero una buena parte de un capítulo donde nuestro Señor habla sobre el tema de la oración. Si nuestras oraciones son repeticiones vacías, porque es nuestra costumbre, no esperen nada. El que convierte, por ejemplo, el Padre Nuestro en un rito mágico, no ha entendido lo que es la oración. Por lo tanto, también como evangélicos tenemos que tener mucho cuidado de que en algunas reuniones de oración tengo a veces la impresión que estamos insultando a Dios, queriéndole reducir a nuestro siervo. Haz esto, no hagas el otro, dame esto, pero no permita que esto pase. Nosotros no estamos en condiciones de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Cristo nunca oró así. Si quieres saber cómo deberíamos orar, pues mira cómo Cristo oró. Entonces puedes decir, te lo pido en tu nombre. Para orar según su nombre, entonces tenemos la obligación de conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere. Y es precisamente en la lectura de la Escritura, en la oración, buscamos su voluntad y oramos que esta voluntad divina, no la nuestra, la de Dios, sea hecha. Por lo tanto, cualquier oración correcta es una variación del tema, hágase tu voluntad. Esto es el centro de la oración. Una oración así puede esperar ser escuchada y realizada en tiempo y espacio. El ejemplo que se me ocurre en este caso es obvio. Un ejemplo de nuestra propia educación de nuestro hijo. Samuel, cuando era pequeño, incluso ahora cuando es grande, no viene competiciones de las cuales él sabe de antemano que nosotros no estamos conformes o que no estuvimos conformes en el pasado. Él ha aprendido cuando nos pide cosas, tienen que ser cosas dentro de este margen que es limitado por la voluntad de sus padres. Y de la misma manera, un hijo de Dios, una hija de Dios se acerca a Dios, obviamente, no pidiendo lo que le dé la gana, sino en un espacio limitado por lo que es la voluntad de Dios. Y para eso necesitas comunión. Un niño comunión con sus padres y el creyente comunión con su Padre. Ahora, en el versículo 15, partiendo de esa base, Juan nos explica este principio de nuevo. Si oramos según su voluntad, hay confianza y fe en el cumplimiento de esas peticiones. En su momento estudiamos juntos la oración de la iglesia en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. ¿Qué es lo que nos llama la atención allí? Ellos se fijan en Dios, en su voluntad, en su gloria, no en sus propias necesidades.
Ahora, volvemos al texto. Juan ahora pone dos ejemplos. El primer ejemplo tenemos en el versículo 16. El primer ejemplo de una oración que Dios escuchará tiene que ver con nuestra relación con los hermanos. Ahí tenemos una responsabilidad. En este caso, vemos a un hermano, que obviamente se implica a las hermanas, debemos pecar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No llamar a los demás, sino orar. Dios le llevará al arrepentimiento. Es tan importante esta oración que el que no intercede por sus hermanos incurre en una negligencia muy grave y muy importante, porque somos los guardianes. Y ahí hay un problema, porque nosotros somos muy rápidos a la hora de eh, hacer el papel del policía de la iglesia. Somos los guardianes, no los policías de nuestros hermanos. Quiere decir que en el momento cuando tú veas una cosa que no te parezca bien, lo primero que debes de hacer antes de llamar la atención a ese hermano o esa hermana es ponerte a orar. Aquí dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Bueno, luego vamos a hablar de lo que es un pecado de muerte. Pedirá y Dios le dará vida, lo cual, es decir, Dios le pondrá a arrepentirse. Entonces, eh, esto es el ejemplo de una oración que es según la voluntad de Dios. Ahora, Juan pone ahora un ejemplo de una oración que no es según la voluntad de Dios, porque hay casos donde no hay que orar. Aquí dice, por el cual, y hay que leer el texto bien, por favor. Aquí dice, por el cual no digo que se pida, no dice, por el cual digo que no se pida. Una diferencia, no es lo mismo. Aquí tenemos el ejemplo de una oración que no tiene promesa. La primera sí, este caso no. Y se trata de lo siguiente. Aquí estamos hablando de personas que actúan de una forma desafiante y opuestos a los propósitos de Dios. Son personas, por eso aquí dice que no sea de muerte. Son personas que en el fondo no son creyentes, que actúan como si lo fueran, pero que no lo son. Ahora, aquí Juan dice claramente que en ese caso no tenemos una promesa de que orando por cualquier persona, Dios nos va a escuchar y esa persona se va a convertir. Juan no dice que no hay que orar. Juan dice que si oras, no hay una promesa de que Dios escuche tus oraciones. ¿De quién estamos hablando aquí? Hay solo una categoría en el Nuevo Testamento donde alguien comete un pecado que es de muerte, y esos son los falsos maestros. Juan, en la misma epístola aquí los llama anticristos, son agentes de Satanás mismo, sobre alguien que en su nombre enseña otro evangelio, solamente cabe la maldición de Gálatas 1:8. Por esto, una vez más lo digo, Juan no dice que no hay que orar por estos falsos maestros. Lo único que dice, si oras, es que no hay una eh, seguridad de que Dios escuche tus oraciones. No se prohíbe orar por ellos, pero Juan no anima a los creyentes de hacerlo porque es muy dudable si la oración será escuchada. Es una cosa gravísima enseñar el error. Por lo tanto, me alucino con qué ligereza se predica a veces. Detrás de un púlpito no estamos para contar historias y para entretener, estamos para proclamar la voluntad y la palabra de Dios. Y hay en nosotros si no lo hacemos bien, porque vamos a tener que responder delante del Señor personalmente. Una vez más lo digo, versículo 16, si algún viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea, esto son pecados de creyentes, ¿ok? Para que lo entendamos bien. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y aquí él no habla de hermanos, ¿vale? Esto se refiere a los falsos maestros, esa segunda parte del versículo, ¿ok? Entonces, esto nos lleva al tercer punto, al tema del pecado. Siendo creyente, mi relación personal con Dios me depara otra gran ventaja. Hay un remedio contra el pecado. Y eso es la sangre de Cristo. Existe un estándar objetivo de lo que eh, es el pecado. Y esto se expresa en la voluntad de Dios, expresada en su ley y en su palabra. La distinción entre pecado que lleva a la muerte eterna y pecado que no lleva a la muerte eterna no nos debe llevar a minimizar a los efectos del pecado, porque todo pecado lleva a la muerte, pero hay un pecado que lleva a la muerte eterna, y esto es conscientemente y persistentemente oponerse a Dios. De estos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay más que un ejemplo, y la Biblia nos avisa aquí. Pero el que cree tiene confianza. Y esto, una vez más, Juan lo dice, el que peca no pierde la salvación. Necesita solo limpieza, de eso hablamos la última vez. Hay un remedio contra la muerte y esto es la consecuencia, que es la consecuencia del pecado, esto es la sangre de Cristo. Por esto, aquí dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Por eso, queridos hermanos, no es cuestión de preguntarte ahora si has cometido ese tipo de pecado. Si ahora escuchas al Espíritu Santo hablando a tu corazón, sabes que no lo has cometido. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte de tu pecado, arrepentirte de tu orgullo, de haber querido organizar tu vida a tu manera y volver al redil. Y seguramente otros ya están orando por ti en este momento. De todo modo, yo lo haré ahora. Si quieres, puedes orar conmigo. Señor nuestro Dios, yo te pido particularmente por aquellos hermanos que en este momento se ven perdidos, no en cuanto a su salvación, sino perdidos en el camino, que tal vez han cometido pecados. Y te pido, Señor, por ellos en este momento, que tú les hables, que puedan volver al redil, poner su vida en orden contigo. Esto es mi oración y seguramente la oración de muchos que se han unido conmigo en este momento. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.